Ya, entonces continuamos. Aquí vemos en esta diapositiva la circulación fetal. A ver, ya, bueno, la circulación fetal por el cordón umbilical es muy distinta a la circulación normal que hay en el corazón. Aquí en rojo estamos viendo lo que es el cordón umbilical, ¿no? Que va a venir a descargar la sangre que va a ser en el ventrículo, es decir, en la aurícula derecha, ¿no? La circulación umbilical va a ser al revés. Por la vena va a ir sangre arterial y por la arteria va a ir sangre venosa. Es decir, que por la vena umbilical va a ir la sangre oxigenada de la mamá al bebé. Y esta sangre se va a descargar en la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a ir al pulmón. Pero como todavía dentro del vientre materno no funcionan los pulmones, entonces la sangre oxigenada se va a pasar directamente a la aorta por el ductus arterioso. Ven, ¿no? Aquí, ¿no? Una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces, es por eso de que se pueden oxigenar y es por eso de que la saturación no va a ser tan alta en el vientre materno del bebé, ¿no? Entonces, como vemos, del ventrículo derecho va por la aurícula o si por la arteria pulmonar y se va a conectar por el ductus arterioso a la aorta y va a ir la sangre oxigenada a todo el sistema sanguíneo del bebé. Una vez de que nace el bebé, entonces los pulmones empiezan a funcionar. Este ductus arterioso se va a empezar a cerrar porque ya funcionan los pulmones y esto va a ser en el proceso de entre 1 hasta 3 días se va a ir cerrando el ductus arterioso porque los pulmones ya van a empezar a funcionar, entonces la sangre venosa en sí ya va a venir del bebé y va a ir a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar va a ir esta vez sí a los pulmones y a través de las venas pulmonares va a volver a la aurícula izquierda, la sangre oxigenada, y de esta al ventrículo izquierdo y por la aorta, ahora sí va a ir a tomar lo que es la circulación normal que tenemos nosotros. ¿Está entendido esto, no? ¿Puede explicar de nuevo, por favor, doctor? ¿Qué parte no has entendido? La circulación del inicio, doctor. Como del inicio. Que no te De lo entendí que, nada. sí, doctor. No has entendido nada. Ya. Bueno, la vena umbilical va a ir a la aurícula derecha, hemos dicho, en el vientre materno. De ahí va a descargar la sangre oxigenada y va a ir al ventrículo. Del ventrículo va a ir por la arteria pulmonar a la aorta a través del ductus arterioso, porque los pulmones todavía no funcionan. Una vez de que nace el bebé, este ductus arterioso se va a cerrar. ¿Por qué? Porque ya funcionan los pulmones y la sangre venosa se va a ir a oxigenar ahí y una vez oxigenada va a volver por las venas pulmonares al ventrículo o a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y por la aorta va a ir a tomar lo que es la sangre oxigenada en los pulmones del bebé, que es la circulación normal. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Ya?
Ya. Entonces, una vez de que nace el bebé, nosotros lo que tenemos que evitar en estos bebés es de que haga hipotonía, una depresión del esfuerzo respiratorio, una bradicardia, una hipotensión, una taquipnea y una cianosis. Vemos aquí dos bebés, ¿no? Uno está medio azulado y el otro está rosadito, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? En uno vemos está con una cianosis central, que quiere decir de que van a estar cianóticos los labios, la lengua y todo el cuerpo. En cambio que en la acrocianosis va a estar todo rosado, excepto las plantas de los pies y las manitas, como ven. La acrocianosis se puede dar por hipotermia en los bebés. En cambio que la cianosis central se va a dar anomalías que pueda tener en la parte del corazón o en el pulmón. ¿Ya? Entonces la diferencia, ¿no? Esto puede ser una cianosis central de causa más que todo cardíaco-pulmonar y la acrocianosis que va a ser por depresión respiratoria o por hipotermia. Luego, la apnea. Al hablar de apnea, el concepto de apnea va a ser el cese de la respiración por más de 20 minutos, o 20 segundos, perdón. El cese de la respiración por más de 20 segundos acompañados de bradicardia y de cianosis, ¿no? Eso es el concepto de apnea. Cese de la respiración por más de 20 segundos acompañada de bradicardia y cianosis. Hemos dicho que bradicardia va a ser cuando la frecuencia cardíaca del bebé va a estar menos de 100 y la cianosis cuando la saturación va a estar menos de 80 porque el bebé se va a volver moradito. A ver, dos tipos de apnea. Una va a ser la apnea primaria y otra va a ser la apnea secundaria. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las apneas primarias pueden responder rápidamente al estímulo. Es decir, que cuando un bebé nace, hemos dicho que todos los bebés nacen llorando, algunos bebés no van a nacer llorando, van a nacer deprimidos, van a nacer en apnea. Entonces a estos niños que van a estar así flácidos, sin ninguna respiración, nosotros los vamos a estimular, ¿no? Secándolos, hemos dicho, cabeza, tronco y plantas del pie. Entonces estos bebés, al estimularlos, van a empezar a llorar y van a empezar a tener una respiración espontánea. Eso es una apnea primaria. ¿Qué va a pasar con las apneas secundarias? Las apneas secundarias van a ser de causa neurológica. O sea, va a ser por inmadurez en sí del centro respiratorio, ¿no? O sea, va a ser de causa del sistema nervioso central, a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Porque este va a ser el que va a regular la respiración. ¿En quién se va a dar más que todas las apneas primarias? Es decir, las apneas secundarias van a ser los niños prematuros por debajo de las 34 semanas. En ellos es donde vamos a ver las apneas secundarias, o sí, secundarias, perdón. Ya, entonces, eso es apnea, ¿ya? Luego, lo que vamos a hacer va a ser la evaluación inicial. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación inicial? Entonces nosotros preguntamos, ¿será una gestación a término? ¿El líquido amniótico será claro? ¿Respira, llora? ¿Tiene un buen tono muscular? Entonces son cosas que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿no? Y vemos cómo va a ser la respiración de este bebé. Entonces la gestación será término, será postérmino, será pretérmino. Esto es bien importante para ver la parte de cómo vamos a ir a atender a este recién nacido. El líquido amniótico será claro, será meconiado, ¿no? Será escaso o será mucho líquido amniótico también, que eso se llama poligramios. Esas cosas igual nos tenemos que preguntar. Ahora, si ha nacido ya, habrá respirado, llora, ¿no? Eso es una parte también que nosotros tenemos que ver para ver si es que está en apnea o no. Y si tiene un buen tono muscular, porque la mayoría de los bebés que entran en apnea o que nacen asfixiados son flácidos, ¿no? O sea, no tienen un buen tono muscular. Ya, entonces estas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer en una evaluación inicial del bebé. Es muy diferente la evaluación inicial que los pasos iniciales. En los pasos iniciales, lo que nosotros tenemos que hacer es para atender al bebé en los 30 segundos que tenemos. Proporcionamos calor a través de la cuna radiante.
y también del cuarto, ¿no? de sala de partos o del quirófano. La temperatura tiene que ser entre 26 a 28 grados, ¿no? En temperatura ambiente en la sala de partos, y el calor que nosotros podemos dar va a ser por la servocuna con calor radiante, y también lo que se puede hacer es precalentar los campos o la toallita con la cual vamos a recibir al bebé. Colocar la cabeza y despejar vía aérea. Nosotros colocamos la cabeza, despejamos vía aérea, hemos dicho, despejamos con la perita, primero boca, luego nariz, y luego posicionamos la cabecita para que pueda haber una buena entrada de aire. Luego secamos, estimulamos y recolocamos. Con la toallita nosotros vamos a ir a estimular, secando la cabeza, luego el tronco y luego las plantas de los pies. Ahí estimulamos. Esto se hace durante 30 segundos, estos pasos iniciales, y para que el bebé entre en una respiración espontánea y pueda hacer una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, que es la atención inmediata del recién nacido. ¿Qué pasa si en estos 30 segundos la frecuencia cardíaca está baja, está en apnea, está cianótico y está flácido? ¿No? Ha pasado los 30 segundos y no hemos tenido éxito. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo escuchamos la frecuencia cardíaca? En 6 segundos, y en esos 6 segundos, ¿cuántos latidos cardíacos ha habido? Y eso lo vamos a multiplicar por 10. Y si está menos de 100, entonces nosotros empezamos con ventilación a presión positiva. Y esta ventilación a presión positiva lo vamos a hacer por otros 30 segundos. ¿Ya? Está entendido hasta aquí, ¿no ven? Sí, doctor, una consulta, no escuché bien. ¿A qué temperatura tiene que estar el quirófano? De 26 a 28 grados. Gracias, doctor. Ya. Ahora, si por más que hemos hecho ventilación a presión positiva no tenemos éxito, y la frecuencia cardíaca baja más de 100, está menos de 60 ahora latidos por minuto, entonces, aparte de nosotros dar ventilación a presión positiva, damos masaje cardíaco. ¿Ya? O sea, la frecuencia cardíaca está menos de 60. Damos ventilación a presión positiva y masaje cardíaco por otros 30 segundos. ¿Ya? O sea, tenemos otros 30 segundos más. O sea, mira, desde que ha nacido ha pasado 30 segundos. Le hemos dado ventilación a presión positiva, otros 30 segundos. Ahora le estamos dando masaje cardíaco, otros 30 segundos. En total ya son 90 segundos que han pasado desde que ha nacido el bebé, y nosotros seguimos en reanimación neonatal. Ahora sí hemos hecho ventilación a presión positiva, no ha salido el bebé y ha persistido la frecuencia cardíaca menos de 60. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es administrar adrenalina. Recién administramos adrenalina. Entonces, ¿cuándo se administra adrenalina? Cuando la frecuencia cardíaca está menos de 60 y a pesar del masaje cardíaco y la ventilación a presión positiva no ha subido y ha permanecido en 60. Entonces ahí administramos adrenalina. Entonces serían los pasos iniciales que se van a dar en la reanimación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Doctor, en total serían 120 segundos, viendo los pasos que van fallando, ¿no? Hasta administrar adrenalina serían 120 segundos. Sí, hasta ahí ya serían, ¿no? Vamos sumando de 30 en 30, ¿no ve? Gracias, doctor. Ya. Ahora, los pasos iniciales de la reanimación, bueno, esto vamos a repetir. ¿Cuáles son los pasos iniciales? Proporcionar calor, hemos dicho, con la cuna radiante y también con la habitación que va a estar a 26 o 28 grados. Luego la toalla va a estar precalentada. Luego, posteriormente, colocamos la cabeza y despejamos vía aérea. ¿Cómo despejamos vía aérea? Con la perita, aspirando boca, luego nariz. Luego, una vez secamos con los toallas calientes, estimulamos la respiración al secar, primero cabeza, luego tronco, luego extremidades, y lo recolocamos. Y por último, damos oxígeno si es necesario.
Entonces aquí vemos una servocuna, ¿no? Algunos de ustedes ya han visto las servocunas, ¿no? Colocamos al bebé, ¿no? Y con el calor radiante que le va a dar al bebé, entonces este bebé se va a mantener caliente. ¿Y por qué se le mantiene caliente al bebé? Porque cuando hacen hipotermia entran en distrés respiratorio, o sea, empiezan a tener dificultad respiratoria. Entonces, por eso es bien necesario que el bebé esté con calor para que no tengamos esos problemas. Luego colocamos la cabeza y despejamos vía aérea. ¿Cómo vamos a despejar vía aérea? Con la pera, hemos dicho, aspiramos primero boca y luego nariz. Y también vamos a ver eso posicionando la cabeza del bebé. Como verán en estas líneas verdes es la entrada de oxígeno, ¿no? Aquí en la parte baja vemos una extensión, ¿no? Del bebé y vean cómo el oxígeno es más difícil que entre hacia los pulmones y una flexión, ¿no? Una extensión y una flexión igual, ¿no? No va a entrar igual en la misma proporción como arriba cuando está en una posición correcta la cabeza del bebé. Esta de arriba va a ser la posición de olfateo o también va a ser la posición neonatal para que haya una vía aérea permeable del bebé, ¿no? Entonces, si ahí está muy flexionado, no va a entrar muy bien el oxígeno, ¿no? Eso es lo que vemos en esta gráfica. Entonces ahí vemos la aspiración primero de boca y luego de nariz. Entonces ahí estamos despejando lo que es vía aérea para que al bebé se le haga mucho más fácil la respiración. Lo secamos, ¿no? Con una toalla caliente. Y al estar secando, nosotros estamos estimulando al bebé. Una vez secado, lo recolocamos y con otra toalla empezamos a secarlo otra vuelta. Aquí hay una estimulación al secarlo ya, ¿no? Pero si es que no responde, entonces podemos darle algunas palmaditas en la planta del pie para que empiece a llorar y entrar en respiración espontánea. Ahí está la reposición, la cabeza, que no tiene que estar muy extendida ni muy flexionada, ¿no? Para que haya una buena entrada de oxígeno. Aquí vemos una intubación. Si es que el niño nace con líquido amniótico meconiado, entonces esto nos va a hacer de que no entre mucho oxígeno. ¿Por qué? Por el tapón meconial que puede existir. Entonces en ese caso lo mejor es entubarlo y a través del tubo endotraqueal nosotros empezamos a aspirar. ¿Por qué aspiramos? Para liberar lo que va a ser la vía aérea y el bebé pueda respirar por sí solo. A veces cuando es con un Apgar muy bajo, entonces estos niños se pueden asfixiar, entonces se los entuba, se los aspira y se los conecta a un ventilador mecánico con el fin de que haya una buena difusión de oxígeno a nivel pulmonar por el líquido amniótico que pueda existir. Si es necesario ofrecemos oxígeno, vemos aquí la bolsa autoinflable o el ambú, con lo que se puede dar ventilación a presión positiva. Vemos una mascarilla, ¿no? Y por último va a ser una tubuladura de oxígeno, con lo cual con la mano se hace campana para que pueda haber entrada de oxígeno para el bebé. Entonces van a ser distintas formas de cómo dar oxígeno al bebé. ¿Hay alguna pregunta en esto de los pasos iniciales? Todo está claro, doctor. Ya, entonces vamos a pasar a la lección número 3. Uso de instrumentos de animación para asumir la ventilación a presión positiva. Esta es la bolsa autoinflable para la ventilación a presión positiva, o también conocido como el ambú, ¿no? Aquí en la imagen vemos que va a tener una mascarilla, con lo cual se va a conectar a la boca y a la nariz del bebé. Va a tener una válvula de presión, va a tener una bolsa, ¿no?, autoinflable, con lo cual se va a dar presión para que entre el oxígeno al apretar. Va a tener una entrada de oxígeno y va a tener un reservorio aquí, ¿no?, para que pues, se pueda dar la administración de oxígeno al 100%. Aquí vemos las mascarillas, vemos una mascarilla redonda. Esto va a ser una mascarilla anatómica porque se va a acoplar mejor, ¿no?, al tabique y al mentón del bebé.
La boca tiene que estar entreabierta, ¿no? Y la fosa nasal tiene que estar permeable. Esto se va a cerrar herméticamente con presión de la mano hacia la carita del bebé. Tiene que estar cubriendo desde el tabique hasta el mentón y posteriormente vamos apretando la bolsa para dar ventilación a presión positiva. Aquí vemos distintas mascaritas. Esta más chiquita es de latinos, ¿no? Esta más grande va a ser para pacientes que van a ser aquí vemos, ¿no? Las distintas mascarillas, por ejemplo, esta es muy pequeña, ¿no ven? Esta es muy grande y esta sería la que está justa para descontar que hasta el mismo para dar una buena ventilación. Lo mismo, ¿no? En esta otra que son las mascarillas anatómicas, tal vez muy pequeña, muy grande también, y esta que va a ser la adecuada porque va a ir desde el mentón hasta el tabique nasal, ¿no? Y la boca va a estar completa. Entonces la posición para poner la mascarilla, la boca entreabierta y las fosas nasales que tienen que ser permeables para empezar a dar ventilación a presión positiva. Ahí vemos la posición de olfateo o la posición de neonato. Se pone una toallita para que esté a la misma altura de la cabeza, ¿no? Con la boca abierta y las fosas permeables. Entonces empezamos a dar ventilación a presión positiva y nosotros al apretar en sí el ambú, entonces tenemos que ver de que el tórax se expanda o se eleve. Entonces apretamos y la mirada del reanimador va a estar en el tórax para ver si está entrando, si hay una buena ventilación o una buena entrada de aire, ¿no? Y la posición del reanimador va a ser a la cabeza del bebé, no a un costado ni izquierdo ni de derecho. Aquí vemos 30 segundos, ¿no? Hemos dicho de que el bebé está a menos de 100 latidos por minuto, está cianótico, está flácido, entonces la frecuencia cardíaca que escuchamos menos de 100 por minuto, entonces está bradicárdico, está en apnea, empezamos a dar ventilación a presión positiva. Y 1, y 2, y 3, 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 así vamos apretando el ambú, y 1, y 2, y 3 por 30 segundos. Pasa los 30 segundos y nuevamente evaluamos frecuencia cardíaca. Si está más de 100, entonces lo dejamos la ventilación a presión positiva y le damos oxígeno ambiente. Y vemos de que el bebé va a empezar a llorar y entrar en ventilación o en respiración espontánea. Si es necesario, se puede poner una sonda nasogástrica porque el aire no solo va a entrar a los pulmones, puede entrar al abdomen y el abdomen se puede distender. Entonces, en ese caso se puede poner una sonda para descomprimir la cámara gástrica de aire. Pero no siempre es necesario, ¿no? Porque solo vamos a estar 30 segundos hasta 120 segundos y posteriormente este bebé si no responde, entonces lo entubamos y pasa a ventilación mecánica. Y hasta aquí es donde vamos a llegar con este tema. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. No sé si usted me podría confirmar si ha habido casos en los que, digamos, el bebé no ha logrado, o con todas las medidas que hemos tomado ahorita, digamos, ya que estaríamos, digamos, en provincia, no haya llegado a respirar el bebé. ¿Ha habido casos? ¿O siempre con estos pasos se han logrado salvar? Bueno, en sí hay niños, ¿no? Que fallecen, ¿no? En sí la mayoría, como hemos visto al principio del tema, hemos dicho de que de 100 niños, ¿no? Entre 85 y 90% de los bebés nacen bien, llorando. Y entre unos 15 a 10% o de 10 a 15 bebés van a necesitar alguna forma de estimulación. Y esta estimulación va a ser a través del secado, ¿no? Estimulando las plantas de los pies, todo eso. Y un bebé de 100 bebés van a necesitar medidas intensivas. ¿Eso qué quiere decir medidas intensivas? Que va a llegar hasta adrenalina y masaje cardíaco. Entonces muchas veces tiene que ver mucho de cómo esté en el vientre materno.
porque hay muchas variaciones, ya digamos que el bebé esté con 40 de frecuencia cardíaca fetal con el con el Doppler ya que van a escuchar en ginecología, entonces el bebé de hecho que van a ser muy mal. Y va a haber muchas causas por las cuales puede haber una depresión ya intrauterina, ¿no? Y esta va a ser por desprendimiento de placenta, ¿no? Que es la causa más frecuente, o por preeclampsia o eclampsia materna, en la cual igual va a haber una alteración en el bebé. Entonces, debemos recordar de que a través de la placenta el bebé se oxigena. Pero si hay un desprendimiento de placenta, entonces no va a haber oxigenación y obvio es de que este bebé ya va a estar incluso en paro dentro del vientre materno. Entonces muchas veces cuando nacen así, a pesar de todo lo que se puede hacer con reanimación, estos bebés nacen con frecuencia cardíaca de 0 o de 10 por minuto, entonces es bien difícil en esos casos. Pero si es que estos niños nacen y se deprimen después del nacimiento, solo con presión positiva salen, ¿no? Eso tiene que ver mucho ya desde el vientre materno, cómo digamos, nazca este bebé. Ahora, si es un líquido amniótico meconeado, 3 cruces ya, y de que están en trabajo de parto, ¿no? Y no pueda salir el bebé, obvio es de que este bebé tiene que ir para el nacimiento por cesárea de emergencia. Pero eso mucho depende del tiempo también, porque a veces hasta que estén entrando a quirófano, programan, todo eso, a veces los bebés ya fallecen dentro del vientre materno. O nos los entregan directamente sin latido cardíaco, o sea, menos de 60, ¿no? Entonces estos niños son bien difíciles, ¿no? De que salgan. Esas serían las causas por las cuales no puedan salir. Pero si este niño se deprime y hacemos todo lo que es correcto, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Para que entre en respiración espontánea. Está bien, doctor, muchas gracias. Ya, entonces, como nadie pregunta, voy a empezar a preguntar. Sergio Altamirano. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. A ver, Sergio, ¿cuáles son los pasos iniciales? Los pasos iniciales, doctor, son el proporcionar calor, el colocar la cabeza y desviar vía aérea, secar, estimular y recolocar. Y el último es dar oxígeno si es necesario. Muy bien, Sergio. A ver, Sara Marca. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Sara. ¿Cómo se toma la frecuencia cardíaca para ver si este niño va a necesitar reanimación? Doctor, si la frecuencia cardíaca está por debajo de los 100 latidos a, a los 20 segundos, es bradicardia. Ya, pero ¿cómo tomamos la frecuencia cardíaca, pues? Eh, ah, Se cuentan los latidos que hay en 6 segundos y se lo multiplica por 10. Muy bien. A ver, Sharon Rosso. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Sharon. ¿Qué hacemos o cuáles van a ser las medidas que nosotros vamos a tomar si es que la frecuencia cardíaca está menos de 60 latidos por minuto? Si está la frecuencia cardíaca menos de 60, pasamos al masaje cardíaco, doctor. Bueno, el primer paso sería que si está menos de 100, la ventilación, pero si es menor a 60, el masaje cardíaco, y si sigue persistiendo, administramos adrenalina. Ya, muy bien. Pero eso lo que tienen que recordar es de que si está menos de 60, no solo es masaje cardíaco, sino también damos ventilación a presión positiva. Y 1, y 2, y 3, masaje cardíaco, ventilo. Y 1, y 2, y 3 masajes, ventilo. Y 1, y 2, y 3 masajes, ventilo, ¿no? Eso, digamos, es, ¿no? En menos de 60, entonces sería masaje cardíaco más ventilación a presión positiva, ¿ya? La última pregunta para Romina. Buenas noches. Cuando un bebé, pese a que nosotros le estimulemos, no empieza a respirar, ¿cómo se llamaría?
¿Una apnea primaria o una apnea secundaria? O sea, secundaria. No habíamos dicho que la apnea primaria, con una estimulación, nosotros, el bebé empieza a respirar. Pero en una apnea secundaria, pese a la estimulación, no, los bebés no respiran. ¿Y cómo definimos apnea, Romina? Ya, muy bien. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué es apnea? Claro, pero ¿cómo definimos? A ver, Carla Velázquez. Aquí, doctor, buenas noches. La definición de apnea sería, doctor, a la ausencia de respiración por un tiempo prolongado, más o menos de 20 segundos, ¿Ya? ¿Acompañada de qué? de diestrés respiratorio. Sí, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más? Algo más le falta a la definición. Yo, doctor. De Bradicardia Y cianosis. Exactamente, ¿no? Bradicardia y cianosis. Está bien, ¿no? O sea, la apnea primaria va a ser a la estimulación. Y la apnea secundaria, como ha dicho Romina, va a ser de que el bebé, por más de que lo estimulemos, no va a respirar. Pero ¿cómo definimos apnea? Va a ser el cese de la respiración por más de 20 segundos, pero este se tiene que acompañar de bradicardia y cianosis, ¿no? ¿Y cuándo va a ser bradicardia? Cuando está menos de 60 o menos de 100 latidos por minuto, ¿lo ven? Sí. Ya, muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos con esto. ¿Y cuándo tenemos clase ahora con ustedes? Mañana, ¿no? A las 5 de la Sí, tarde. doctor. Ya, entonces mañana vamos a continuar y terminamos pues lo que es reanimación neonatal, ¿ya? Está bien, doctor. Ahora. Ya, listo pues. Entonces que tengan muy buenas noches, ¿ya? Buenas noches, doctor. Doctor. Doctor, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches.